noches, hermanos. Continuando con el tema acerca de la transmisión de la revelación divina, desde un principio Dios ha estado pendiente de su pueblo, Dios al encuentro del hombre. El hombre realmente no hizo nada para merecer que el mismo Dios se le revelara desde un principio. En el Antiguo Testamento Dios le hablaba a los profetas. Dios a través de los profetas se encargaba de revelársele, como se reveló a Moisés en la zarza ardiente y como se le reveló a Abraham también. El Señor siempre buscó la manera de comunicarse con el hombre por el gran amor que Él le tiene al hombre y a la mujer, a su creación que había perdido a causa del pecado original. Pero el Señor siempre, si nosotros vemos a profundidad, leemos todo desde Génesis, el plan del Señor en toda la Biblia era un plan redentor de salvación. Por lo tanto, venía con manifestaciones de revelaciones a través de diferentes hombres que Él escogió en diferentes épocas. Pensamos en el Antiguo Testamento, como había mencionado, habíamos visto que como Él empezó con Abraham, Él le reveló que Él es el Señor y tuvo una amistad, una comunión con el siervo Abraham, y así fue, y luego pasó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le reveló de manera gloriosa cuando abrió el Mar Rojo, cuando le proveyó el maná del cielo. O sea que el Señor se revelaba, se manifestaba al hombre para hacerse conocer. El hombre natural no podía verlo, pero Él se revelaba y se veían los milagros que Dios hacía, cómo salía el agua de la roca, cómo caía el maná del cielo, para que entendiéramos que Él es nuestro Dios, que Él es la provisión y es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces Dios quiere que los hombres le conozcan. Eso es lo que el Señor ha mostrado a través de su palabra, que le conozcamos, no que le escuchemos solamente, que le conozcamos, que cada uno de nosotros tenga una experiencia personal, individual con el Señor, personal, no solamente de escuchar a otras personas, sino que cada uno de nosotros tenga esa experiencia personal con el Señor, porque quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, que lleguemos al conocimiento de conocer a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para la salvación de nuestros pecados. La Biblia se nos fue dada, fue escrito por diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo en diferentes tiempos, para que estuviera también tanto oral como escrita la voluntad de Dios y la palabra de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Entonces ahí el Señor se nos revela a través de su palabra a cada uno de nosotros. Empezó con los apóstoles, luego vino nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que se hizo hombre en la tierra, ¿verdad? Y se acercó el reino de los cielos, y se arrepintió y convirtió, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces allí Él tenía un fuerte interés en revelarse al hombre. No tanto para que el hombre sea feliz, sino para que sea salvo. Muchas veces nosotros pensamos que el servir a Jesús es para ser feliz, o para tener muchas posesiones, o para tener muchas comodidades, pero la razón por la cual el Señor mandó a su Hijo Jesucristo no es tanto para que vivamos con comodidades, sino para que seamos salvos y tengamos la vida eterna, ¿verdad? Lo que originalmente estaba en el corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces envía a Jesucristo y Él dice, bueno, yo me voy, pero va a venir el Consolador que los va a guiar a toda verdad. Y seguía revelándose, ¿con qué propósito? Que toda la humanidad conociera del Señor.
se le reveló a los apóstoles cuando el pastor Sornosa va a dar va a presentar algún trabajo a la pastora, o ya somos todos nosotros nomás. Tiene el micrófono apagado, pastor. Bueno, igual la llamada ya se va a cortar. Entonces, bueno, bendiciones, y esta fue nuestra presentación del trabajo. Bendiciones a todos, que ojalá haya sido de entendimiento para todo el grupo. Y bueno, buenas noches. mi hermana, bendiciones, hermana. Buenas noches, mis hermanos, Dios me los bendiga. Y estuvieron. Claro que sí, ustedes sabían que sí tengo algo sencillito solamente, pero es referente a lo que me toca a mí, lo que me tocaba a mí. Es hablando de lo que es en sí la autorrevelación de Dios, que se encuentra manifestada en el Hijo, en el verbo hecho carne, como dicen las Escrituras. Entonces, Dios desde la antigüedad, el mismo Dios, Él ha buscado la forma, digamos así, y creó, desde que el hombre pecó, creó la manera para buscar desde antemano, claro está, la forma salvífica para el ser humano. Pues como este pecó, falló, Dios no era que tenía el plan B, sino que Dios tenía todo bien calculado. Y inmediatamente que el hombre pecó, Él puso en acción lo que ya había determinado de antemano, que era mandar un Salvador. Y en el transcurso, ¿se me escucha? En el transcurso de los años de la Biblia, desde que el hombre pecó, Dios nos muestra la idea de un Salvador, de manifestarse Él mismo. En la antigüedad, en los libros del Antiguo Testamento, de los profetas, dice que Él mismo, con su brazo, Él mismo dará salvación, que Él pagará. Él es vengador, y Él mismo, cuando dice Él mismo, significa que Él es el único que se puede manifestar al ser humano. Adán y Eva pecaron como imagen de Dios, que es Adán, hablando del varón. Él pecó y falló ante Dios por culpa de la tentación de Satanás, y que de su esposa, la mujer, lo sedujo sin querer ahí, y él aceptó las cosas que ella le dijo, y pecó también juntamente con ella. Entonces, ese es el primer Adán. Y en Jesús se revela el amor salvífico del Padre. Porque Juan 3:16 lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que en las diferentes épocas bíblicas hay muchas historias que hablan siempre de un líder, de un patriarca, de una persona que era el caudillo que llevaba al pueblo de Israel a lugares para sacarlo de la esclavitud. Y vemos entonces cómo diferentes países como Egipto, como Babilonia y estas cosas y ciudades equivalen a lo que hoy día conocemos nosotros como símbolo del pecado. Dios siempre habló de que iba a venir Él mismo a través de un Mesías. Aún cuando el libro de Isaías 53, del 4 al 5, que habla, dice que todas nuestras enfermedades, hablando de la sanación, que todas nuestras enfermedades y dolencias fueron llevadas, digamos acá ahora en nuestras propias palabras, ante la cruz del Calvario, y por la llaga del Mesías, oigan bien, fuimos nosotros curados. Isaías 53:5 lo dice.
Ya Dios entonces estaba haciendo vislumbrar al ser humano que iba a venir un Salvador y que ese Salvador sería la representación física de la gloria del poder de Él, a imagen de Él, el hombre perfecto, el hombre que iba a cumplir con los mandatos y hacer lo que Adán no pudo hacer. Entonces, cuando vemos que al Señor Jesús se le conoce como eso, como el Hijo, como el Verbo, como la imagen del Dios vivo, del Dios poderoso, que Él es la imagen, Él es el Dios visible del Dios invisible. Ahí se manifiesta entonces la revelación de... Buenas noches. Bueno, entonces siguiendo con el tema de la transmisión de la revelación. Entonces, Dios se ha revelado a los hombres desde la creación del mundo, ¿verdad? Vimos que Dios se ha valido de hombres y de mujeres que Él ha querido transmitirle el mensaje de amor que Él quiere darle a la humanidad. Por ejemplo, se lo transmitió a Abraham, a Moisés, a los jueces, a los reyes, a los profetas. Entonces, ¿cómo después se transmite esta revelación? La primera manera, o sea, la manera de la revelación es con la tradición. ¿Qué significa tradición? Viene de la palabra transmitir, entregar. Entonces los padres comunicaban a sus hijos sus tradiciones, sus creencias, y los hijos los aprendían y ellos venían y lo replicaban, ¿verdad? Entonces eso es una tradición. Entonces en la familia de Dios también tenemos esta tradición. Dios quiso que lo que Él había revelado a estos hombres de Dios se conservara íntegro, tal como Él se lo dijo. Y entonces que se lo transmitiera íntegro a todas las personas, en todos los lugares y en todos los tiempos. Así la palabra de Dios se ha transmitido de generación en generación. Que eso es lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo de Dios, que a pesar de que ellos fueron errantes y se dispersaron por el mundo entero, ellos quedaron íntegras sus tradiciones, sus creencias, porque por tradición se transmitió, y cuando volvieron a unirse, ellos parecía que nunca se hubieran dividido, tenían todo muy claro, sus creencias, sus leyes, sus mandatos. Esta tradición se llama tradición oral. Entonces después el Señor después eligió personas que pusieron de manera escrita esta tradición, y ha pasado de generación a generación. Esta tradición escrita, estos escritos es la tradición escrita. Ahora, la tradición de Dios, o sea, ¿cómo transmite Dios? Entonces Dios nos mandó a Jesús a explicarnos. O sea, el Señor le entrega a Moisés todas las leyes, las leyes, y Moisés se la entrega al pueblo. Pero a través de los tiempos, desde Moisés hasta cuando vino Jesús, la gente creó, aumentó, quitó y le quitó muchas cosas a esa revelación que el Señor le dio a Moisés, y ha mandado, y la gente se corrompió y todo esto. Entonces el Señor manda a Jesús, que Jesús cuando viene a la tierra dice que Él no viene a abrogar la ley, sino que Él viene a confirmarla. Pero Él viene a confirmarla, a transmitírnosla tal cual como Dios. O sea, Él mismo como Dios vino a entregarnos la palabra íntegra que el Señor nos quería dar. No como se cambió a través del tiempo lo que el Señor quería decir, el hombre la cambió. De hecho, no fueron sino 10 mandamientos, y a través del tiempo hubo como 6,600 reglas que había que cumplir. Y por eso Jesús le dice que ustedes hombres crean reglas que ni siquiera se puede cumplir. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor, a pesar de que le predicó a multitudes, Él preparó a sus 12 discípulos, que ellos fueron los que el Señor preparó y les dio la palabra íntegra, con denuedo, con amor, tal cual como el Señor quería que llegara al resto a los gentiles, o sea, al resto del mundo. Entonces Él manda a sus discípulos a predicar a todo el mundo la buena nueva.
la salvación, buena nueva de salvación, o sea, el Evangelio. Los discípulos anunciaron sus obras, o sea, ¿qué hicieron los discípulos? Fueron y anunciaron las obras del Señor, su muerte, su resurrección, de una manera oral. Pero con el paso del tiempo, los evangelistas, ya inspirados por el Espíritu Santo, pasaron esto por escrito, ¿verdad? Entonces se crea la Biblia, que fue escrita por inspiración divina, es decir, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios movió la voluntad y el entendimiento de los escritores para que escribieran lo que Él en verdad quería decir. Senadora Patricia Moreno, María de los Ángeles Petit y nuestro hermano Elkin Espita. Hoy nuestra participación es sobre la transmisión de la revelación. Nos toca este tema y nos dice Dios que Dios revela la historia y utiliza a los hombres y a los comunicadores, ¿verdad? Creyentes, ¿para qué? Para poder transmitir su revelación de unos a otros. Nos dice que el hombre prácticamente es así asociado a la acción de Dios. ¿De qué forma? Así como a Jesús le ha encargado a sus apóstoles y sucesores el anunciar el Evangelio. Y nos dice también que todo fiel cristiano tiene el deber profético de ¿qué? De poder dar testimonio y proclamar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Proclamándolo. También nos habla que la transmisión incluye las escrituras como forma privilegiada. También, ¿de qué forma es privilegiada? La iglesia es privilegiada también, porque de esta forma la iglesia tiene que proclamar la palabra de Dios, tiene que transmitir la palabra de Dios. También nos cuenta aquí sobre la transmisión, que cuando los apóstoles, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús era la única forma como que ellos pudieron darle esa revelación a ellos. ¿De qué forma? De forma escrita, ¿verdad? Entonces ellos pudieron darlo a través del Espíritu Santo, porque es Él el que revela. Nos dice que también que la transmisión que incluye las escrituras como forma privilegiada se llama también tradición, el sentido de amplio de esta palabra. Nos dice también por lo menos que un ejemplo, el cual nos habla en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 20, ¿verdad? Felipe recibió una revelación por el cual fue de parte del Espíritu Santo para que fuera a predicar su evangelio, para que fuera a dar esas buenas nuevas, a dársela a todos aquellos, así como él lo hizo con el eunuco, con muchas personas que a veces no entienden lo que es no tienen esa revelación de parte del Señor, y usa a sus hijos para poderlos guiar. Y eso es lo que el Señor quiere, que podamos ayudar a cada uno a través de la revelación que el Señor le pueda dar a sus hijos, a cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que nos encarga todo creyente, todo aquel que cree tiene que predicar, tiene que dar transmitir esa palabra, transmitir el mensaje del Evangelio. Amén. Gracias. Le doy el pase a nuestra hermana Patricia Moreno. Adelante, hermano Elkin. Bendiciones, mis hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí escuchan? Sí, hermano. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? En esta noche Dios nos ha permitido investigar este tema tan importante como es la transmisión, ¿verdad?, de su revelación.
Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento de que Dios siempre ha estado interesado en revelar su palabra a los hombres. Por ejemplo, vemos el caso de Noé, cuando la palabra dijo la maldad de los hombres había llegado hasta la presencia de Dios, y Dios llegó a un momento donde dijo que se arrepintió de haber creado al hombre, y Dios, verdad, se plació en escoger a un hombre como Noé para transmitirle ese mensaje de revelación, y donde Dios escogió a Noé y le dio un diseño de cómo iba a ser el arca, le dio todos los diseños de cómo iba a ser el arca para transmitir ese mensaje a la humanidad. Y aunque no le creyeron a Noé, lo trataron de loco, pero él, sin embargo, predicó su palabra, y cuando llegó el diluvio que Dios, verdad, dijo a través de Noé, y hay donde le creyeron. Entonces, Dios está interesado desde el Antiguo Testamento en transmitir su palabra y revelarnos su palabra a través, verdad, como fueron los profetas, los jueces, verdad. Dios usó a Moisés como el primer profeta de Israel, usó a Abraham, a los profetas mayores como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, y todos los profetas menores como fueron Amós, Oseas, Nahum, Zacarías. Tenemos que hacer ese papel de, como instrumentos que somos de Dios, de transmitir ese mensaje. La palabra de Dios habla en Deuteronomio 29:29, dice que las cosas secretas son para Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Nosotros tenemos una tarea de revelar su palabra, de transmitir su palabra. Nosotros no podemos quedarnos, verdad, con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que transmitírselo a otros, tenemos que dárselo a conocer a otras personas. La palabra de Dios también habla en Juan capítulo 17, versículo 3, donde dice, que el mismo Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios vivo, verdad, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Nosotros tenemos ese compromiso, mis hermanos, tenemos ese deber, tenemos una responsabilidad con Dios, y así como lo fueron esos hombres dispuestos, esos hombres que no se negaron a servirle